Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a esta segunda sesión de la asignatura o del apartado que tiene que ver con Derecho Electoral y Redes Sociales del Diplomado en Comunicación Política que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la sesión pasada se comentaron algunos aspectos generales sobre las redes sociales. En primer lugar, se propuso un concepto de noción a partir de la definición de red social de la Real Academia de la Lengua Española. Posteriormente, pues se explicó que el concepto de red social realmente tiene raíces antropológicas, es un término, perdón, sociológicas, es un término que nació en la sociología y que era utilizado por sociólogos y sociólogas para referirse a los vínculos existentes entre determinadas personas. Y la sociología postula que en la medida en la que se estudian esos vínculos, se pueden conocer características de esas personas y también de las relaciones existentes entre esas personas. Posteriormente analizamos si existía una noción jurídica, un concepto jurídico realmente de red social, y se concluyó que la normativa electoral no prevé expresamente una definición de este concepto. Sin embargo, sí existe una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se refiere a las redes sociales como herramientas o como medios de comunicación y hace un vínculo entre las redes sociales y la democracia y también un vínculo entre las redes sociales y la libertad de expresión, señalando que precisamente las redes permiten una libertad de expresión más democrática, más amplia, más plural y más abierta. Se señalaba entonces que a partir de esta jurisprudencia, el tribunal también reconoce la característica o el rasgo que le hemos llamado la doble dimensión de la libertad de expresión. ¿Qué consiste la doble dimensión de la libertad de expresión? Pues en que por una parte existe una dimensión individual, que es el ejercicio, la realización realmente de la facultad o de la capacidad, es decir, el poder manifestarse, el poder expresarse como lo hago yo en este momento, pero también una dimensión colectiva o social, que consiste en poder allegarse de la información, los datos, las ideas de los demás. Es decir, por una parte yo puedo expresarme, que es la dimensión individual, pero también yo puedo conocer las expresiones de otras personas, que es la dimensión colectiva o social. Por eso señalábamos, cuando existe un acto de censura o una restricción a la libertad de expresión, no solamente se restringe a la persona que se expresa, sino también a las demás personas que dejan de conocer esa idea, información o dato. Posteriormente ahondamos en un contexto histórico sobre la regulación de las redes sociales. Señalamos que en 2009 surge un primer caso en YouTube con un video del entonces gobernador Fidel Herrera, en el cual se solicitó al INE medidas cautelares para poder bajar ese video de la cuenta de YouTube. Y comentábamos que pues en ese entonces el modelo de comunicación política como estaba previsto, que se había regulado a nivel constitucional en 2007 y después a nivel legal en 2008, realmente no quedaba muy claro cómo aplicarse para poder solicitar la suspensión o el retiro de publicaciones en redes. Por lo tanto, pues lo que ocurrió es que el video finalmente se terminó retirando por YouTube, pero por violar derechos de autor, por la música, y no por la instrucción del Instituto Nacional Electoral. Después señalábamos que entre 2012 y 2015 se da el apogeo de las redes sociales, comienzan a haber más casos en materia política, porque pues comienzan a utilizarse más por los partidos y por las candidaturas, y sobre todo comienzan a cometerse actos anticipados de campaña y difusión de propaganda negativa a través de estos instrumentos, de tal manera que aumentan el número de casos. Sin embargo, el tribunal en ese momento tenía el criterio de que el Internet era un medio pasivo de comunicación, a diferencia de la radio, de la televisión, donde uno prende el canal o sintoniza la estación y tiene que escuchar lo que se difunde en ese momento. El tribunal señalaba que uno en Internet pues realmente entra a las páginas que desea y conoce la información que desea, por eso lo describía como un medio pasivo. Entonces señalaba, bueno, si uno no quiere conocer información de política, pues entonces no se mete a páginas políticas y basta. Y por otra parte, pues considera también el tribunal que el Internet lo señala como un medio sumamente descentralizado o extremadamente descentralizado de información, a tal grado que no existía certeza respecto de la autoría de las publicaciones. Lo que decía el tribunal es,
yo no puedo tener certeza que esta publicación que se imputa a esta persona realmente la haya hecho esta persona. ¿Por qué? Pues porque en ese momento en las redes todavía no existían muchas medidas de seguridad, se podían duplicar perfiles, se podía cometer fraudes, se podían, pues incluso usurpar la personalidad de otra persona por completo, y entonces ante esa falta de certeza, decía el tribunal, yo no puedo sancionar y tampoco solicitar el retiro de publicaciones. Pero comentábamos que en el año 2016 se da una vuelta de timón, un cambio de criterio de 180 grados, a través de jurisprudencias que también emite el propio Tribunal Electoral, en donde señala, en primer lugar, que sí existe un ámbito de responsabilidad en el Internet. Es decir, uno sí es responsable de lo que publica en Internet. En segundo lugar, establece el tribunal que aquellas publicaciones que se realizan por ciudadanas o ciudadanos en redes se presumen espontáneas, es decir, como un ejercicio de la libertad de expresión que se realiza voluntariamente y no a cambio de un beneficio o a cambio de una contraprestación. Por este motivo, se presume, insisto, esta espontaneidad de las expresiones y en tal caso se considera que se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la difusión. Evidentemente, cuando se demuestra que no existe esta espontaneidad, es cuando se debe analizar la publicación. Señalábamos, el hecho de que la publicación no sea espontánea no significa que automáticamente sea ilícita o sea incorrecta. Lo que pasa es que tenemos que analizar esa publicación para ver si entonces se está vulnerando alguna restricción en el ámbito electoral. Y finalmente, también en el año 2016, el tribunal estableció, mediante jurisprudencia, el criterio de que las medidas cautelares que se dictan en materia de redes, lo que tienen que hacer es proteger la interacción entre las personas usuarias. Es decir, cuando se dicta una medida cautelar, por lo tanto, se ordena el retiro de una publicación, no se está cometiendo un acto de censura. Lo que se está haciendo es promover la debida interacción entre las personas usuarias al evitar la difusión de información que posiblemente es falsa, es discriminatoria o supera precisamente los límites al ejercicio de la libertad de expresión. Y por lo tanto, pues no forma parte realmente del auténtico debate político. Y por eso es que se dicta esta medida. A continuación comentamos el marco normativo de las redes sociales, es decir, el conjunto de textos jurídicos, el conjunto de leyes que regulan a las redes sociales específicamente en el ámbito del derecho electoral, y señalábamos desde la Constitución a los tratados, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de la Libertad sobre Libertad de Expresión, la Declaración de Chapultepec también, y leyes específicas en el ámbito electoral. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Finalmente, hablábamos también de la Ley General de Comunicación Social, que es aquella ley que regula la llamada propaganda gubernamental. A continuación, lo que señalamos es que así como existe un marco normativo, este conjunto de textos jurídicos, este conjunto de leyes que regulan el ejercicio y el uso de las redes en el ámbito electoral, existe también un marco jurisprudencial. ¿Y cuál es este marco jurisprudencial? ¿O qué es este marco jurisprudencial? Pues es el conjunto de sentencias, de criterios, de jurisprudencias en sentido estricto, que se han emitido por la Sala Superior, principalmente del Tribunal Electoral, que regulan el ejercicio de la libertad de expresión en general y el uso de las redes sociales en particular. Y a partir del estudio de este conjunto de sentencias, de criterios y de jurisprudencias, destacábamos 6 características del uso de la libertad de expresión a través de las redes sociales. En primer lugar, ya lo comentábamos, señalábamos que la libertad de expresión posee una dimensión individual y una dimensión colectiva o social. Recordemos, la dimensión individual consiste en la capacidad que tiene la persona para manifestarse, para expresar sus ideas, para comentar, y la dimensión colectiva o social en la capacidad que se tiene para conocer las ideas, manifestaciones, información o datos provenientes de otras personas. Ambas dimensiones tienen la misma importancia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es necesario proteger las dos. No basta con considerar únicamente una dimensión, sino que debe atenderse a ambas. El segundo rasgo que señalamos dentro de este marco jurisprudencial es que la libertad de expresión contribuye al régimen democrático al informarnos sobre temas políticos. Por tal motivo, cuando se realiza una publicación sobre un tema de interés público, y particularmente sobre un tema político,
esta se encuentra sumamente protegida. Señalábamos qué podemos entender por interés público, pues en términos de Sartori, por ejemplo, los temas de interés público son aquellos que son susceptibles de afectarnos a todas y a todos. El pago de impuestos, la administración de justicia, las conductas de las autoridades, los actos de las autoridades, las obras públicas, etcétera. De tal manera que cuando se realiza un comentario, una afirmación o una opinión sobre alguno de estos temas, tiene una especial protección. Y eso lo vinculábamos con el tercer rasgo. También hay una especial protección cuando nos referimos a temas políticos o personas políticas. Es decir, las funcionarias y los funcionarios públicos tienen que resistir un mayor nivel de crítica respecto de sus acciones y respecto de sus personas. Comentábamos que las ciudadanas y los ciudadanos podemos incluso criticar duramente a las funcionarias y los funcionarios y ellos tienen que tolerar este nivel de crítica. Evidentemente hay ciertos límites, no podemos realizar expresiones discriminatorias, no podemos incurrir tampoco en el discurso de odio, que lo identificábamos como el más alto nivel en el cual puede incurrir una expresión ilícita. Se trata de la expresión más elevada que puede cometer una persona violatoria de la normativa, y tampoco pueden cometer, por ejemplo, violencia política por razón de género. Sin embargo, sí puedo ser sumamente crítico de las actuaciones de funcionarias y funcionarios, particularmente cuando lo que estoy criticando son las acciones que realizan con ese carácter, cuando lo que yo critico es su trabajo. Como un cuarto rasgo, señalábamos entonces que las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión deben ser excepcionales, y ya comentábamos algunos ejemplos. Indicábamos que en términos de los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de divulgación tienen como límites el ataque a los derechos de un tercero, incluyendo el derecho al honor, el derecho a la privacidad, los ataques a la moral, la comisión de un delito o la perturbación del orden público. De tal manera que, por ejemplo, no están protegidas aquellas publicaciones que se realizan en redes que constituyen fraude. Y tampoco están protegidas las publicaciones de afirmaciones que resultan ser calumniosas. Si un candidato le imputa a una candidata, por ejemplo, una conducta que resulta ser falsa, en esa medida está difundiendo propaganda electoral que es calumniosa y no está protegida por la libertad de expresión. De tal manera que comentábamos que se puede presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Local, dependiendo del cargo que se está discutiendo en el proceso, para presentar un procedimiento especial sancionador. Es decir, una denuncia que va a detonar un juicio en el cual se va a determinar si esa expresión es o no es falsa. Y si se considera que no es falsa, se califica como propaganda electoral calumniosa y se impone finalmente una sanción. Entonces señalábamos el derecho a la libertad de expresión y evidentemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de las redes no es de ninguna forma absoluto. Hay ciertas restricciones, pero estas son excepcionales. Y por último, señalábamos que un último rasgo aplicable a la libertad de expresión y a su ejercicio en las redes sociales es que no resulta válido utilizar los conceptos de orden público o de bien común para restringir publicaciones. Por ejemplo, no se puede señalar por el mismo que todas las publicaciones que se realizan criticando a la figura del presidente son contrarias al orden público y por lo tanto están prohibidas. Eso es un acto de censura. Tampoco podría el gobierno ordenar que no se discutan ciertos temas o que no realicemos publicaciones sobre ciertos temas, que no subamos ciertos videos o realicemos ciertas críticas a algunos temas por considerarse un tema de orden público o de bien común, porque igualmente estaría realizando un acto de censura. Al contrario, en la medida en la cual nosotros nos expresamos sobre temas de interés público y sobre temas políticos, lo que promovemos es este libre debate que se tiene que generar como una característica de libertad de expresión y una característica de la democracia. Recordemos precisamente la definición que señalaba el Tribunal de las redes sociales. Son estos medios de comunicación, estas herramientas que permiten una libertad de expresión más democrática, abierta, plural, etcétera. Por lo tanto, lo que tiene que promoverse es ese debate, ese intercambio de información y de ideas, y no el efecto contrario, para exigir que se difunda información bajo estos conceptos de orden público o de bien común.
Pues bien, ya señaladas entonces el marco normativo y el marco jurisprudencial aplicable a la libertad de expresión en general y a las redes sociales en particular, lo que vamos a hacer en esta segunda sesión es comentar algunos de los criterios más recientes que he emitido en el Tribunal Electoral sobre el uso de las redes sociales en el ámbito político electoral. Un primer criterio es la tesis 13/2017, en la cual señala que precisamente los gobiernos pueden difundir información sobre trámites y servicios durante los periodos de campaña y también durante la veda electoral, siempre que no constituyan propaganda. Ya lo decíamos, ¿cuál es la propaganda gubernamental? Es aquella propaganda que difunden las autoridades y los entes de gobierno para informar sobre las acciones que realiza el gobierno. Destacábamos que lo que tiene que hacer es informar, no convencer de que es un buen gobierno. Lo que tiene que darme son datos y son informaciones. Me tiene que decir cómo puedo yo obtener mi pasaporte, cómo puedo liberar mi cartilla del servicio militar, cuántas casas se han construido bajo un programa social, cuánto tengo que pagar yo de determinado impuesto y dónde puedo pagarlo, de tal manera que esta información sobre trámites y servicios sí puede difundirse el gobierno durante un proceso electoral y en concreto durante un periodo de campaña e incluso durante la veda electoral. Consideremos que si no fuera así, lo que pasaría es que cada vez que hubiera una elección, durante el periodo de campaña, pues yo como ciudadano, no recibiría información por parte del gobierno y entonces no tendría muy claro cómo hacer estos trámites. Tendría que acudir físicamente a las oficinas, a llegarme la información, dar varias vueltas, etcétera. Entonces, para evitar esta situación, es que se permite que precisamente los gobiernos difundan esta información sobre trámites y servicios, incluso cuando nos encontramos en proceso electoral, dentro del periodo de campaña y también durante la veda electoral, siempre y cuando no constituya propaganda. Es decir, otra vez lo que tiene que hacer el gobierno es informarme, tiene que darme a conocer los datos duros, pero no tiene que tratar de convencerme de que es un buen gobierno. Lo que no se vale es que me diga, nosotros en este excelente gobierno hemos incrementado el número de hospitales y la atención en clínicas, etcétera, etcétera. Aquí tiene usted el listado de las clínicas. No, simplemente me tiene que dar a conocer el listado de las clínicas y ya, sin realizar ningún tipo de juicio valorativo. Tenemos también, por ejemplo, la tesis 29/2019, donde señala que son aplicables los lineamientos para la protección de menores a imágenes difundidas en redes por candidaturas. Recordarán ustedes que en la normativa electoral, y sobre todo en la normativa electoral mexicana, hay una especial preocupación por proteger la imagen de menores, de niñas, de niños y de adolescentes. De tal manera que cuando un partido político difunde propaganda política o electoral y utiliza las voces o la imagen de niñas, niños o adolescentes, tiene que cumplir dos requisitos. En primer lugar, tiene que tener la autorización de los padres o tutores, la cual tiene que constar por escrito. Y en segundo lugar, tiene que tratar de concientizar a las niñas, a los niños y a los adolescentes sobre qué es lo que están haciendo, sobre en qué están participando. ¿Por qué? Pues porque se entiende que de esta manera se protege el interés superior del menor. Imaginemos que nosotros fuéramos niños, de repente utilizan nuestra imagen para un spot de determinado partido político, luego crecemos y la gente nos sigue asociando con ese partido político. En particular, quizá recuerden ustedes algunas imágenes de una niña que salía disfrazada como una cocinera y se asociaba con un determinado partido, salían algunas publicaciones en redes y hablaba sobre las propuestas del partido. Y el efecto que se generó es que empezó a recibir muchos comentarios, pues tanto agresivos como ofensivos, incluso discriminatorios de parte de usuarios de las redes, que la atacaban directamente a la niña como si fuera un representante del partido. Entonces se consideraba que esto pues terminaba por lesionar, evidentemente, pues el derecho a la integridad, el derecho al honor y el interés de esta menor. De tal manera que a partir de allí se fijó este criterio. Si hacemos entonces una publicación en redes, somos un partido político, una candidata o un candidato, y vamos a utilizar la imagen con la voz de niñas, niños o adolescentes, requerimos el permiso de los padres o tutores y también tenemos que tratar de concientizar a los menores sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, hubo un instituto electoral local
que utilizó también a niños en un spot en el cual difundían las acciones que había realizado el instituto. Y lo que hizo, que me pareció una actividad interesante, fue reunir a los niños que conocieran el instituto, que vieran qué era lo que se estaba haciendo, les enseñaron las urnas, cómo se vota, las marcadoras de credencial, etcétera. Los invitaron a comer, les dieron hamburguesas con papas, y después pues se sentaron con ellos y literalmente les explicaron, ¿no? Miren, pues nosotros ya vieron a qué nos dedicamos, queremos que por favor aparezcan en este mensaje en el cual pues hablen ustedes de por qué les preocupa a ustedes votar, ¿no? ¿Por qué les preocupa a ustedes que se tomen las decisiones mediante votos y no que el más fuerte siempre le gane al débil? Y entonces comenzaron a grabar a los niños de forma espontánea y utilizaron segmentos de esa interacción de los niños dentro del spot. Evidentemente ya se tenía el permiso de los padres, entonces utilizan esos segmentos, se genera el spot y se demuestra de esta manera que pues, los menores estaban muy conscientes de lo que estaban participando. Ya habían pasado todo el día dentro del instituto, ya sabían para qué funcionaba el instituto, ya se les había comentado cuál era la finalidad del spot y se seleccionaban, ¿no?, estas expresiones divertidas que hacían. Hubo también otro ejercicio que realizó un instituto en donde, por ejemplo, realizó un concurso de cuento. Y entonces les pide a los niños que escriban cuentos acerca de cómo es que se pueden resolver conflictos al interior de grupos. Y después estos cuentos se los presentaron a un grupo de expertos en pedagogía, de personas expertas en pedagogía, y las personas expertas pues incluso señalaban que era desalentador los cuentos, porque decían, el problema está en que los niños platican que siempre que hay un conflicto se termina resolviendo por dos vías, o por magia, ¿no? Pasa algo mágico, inexplicable que termina por resolver el conflicto, o porque de repente todo el mundo cede y ya, se resuelve el problema porque todo el mundo decide que bueno, ni tú ni yo vamos a negociar y se resuelve el conflicto. Pero realmente no tienen clara la idea de resolver el conflicto mediante votaciones y mediante votaciones además democráticas. Entonces, después que se hace esto, se invitó a todas las niñas y todos los niños que habían escrito un cuento, otra vez a que conocieran al instituto, a que recibieran una plática y entonces a que votaran. Y este equipo de personas expertas en pedagogía les señalaban que aquella votación que se realizara, pues tenía que ser una en la cual sí se prefiriera una cosa respecto de otra. Porque se comentaba, por ejemplo, bueno, si ustedes los ponen a votar por cuál es el valor más importante, como en algunos ejercicios de voto infantil, pues la verdad es que están votando en el fondo por algo bueno o por algo que se considera objetivamente bueno, ¿no? Si gana la libertad o gana la justicia o gana la honestidad, etcétera, al final está ganando algo bueno y el niño no necesariamente entiende que perdió su candidatura o al que él apoyaba, ¿no? Entonces ustedes sí necesitan explicarles que en democracia a veces se gana y a veces se pierde y que hay que aceptar el resultado. Entonces comenzaron a hacer otro tipo de votaciones, ¿no? ¿Quién era el mejor superhéroe? ¿Quién era el mejor equipo de fútbol? ¿Cuál era el deporte más divertido? Etcétera. Y a través de esos ejercicios se empezó entonces a concientizar a estos menores pues sobre la posibilidad de resolver conflictos, insisto, a través de votaciones democráticas, pero también generar esa conciencia de, en ocasiones, aquello que tú estás impulsando, que estás promoviendo, no va a ser lo más favorito y vas a perder en una votación y tienes que aceptar el resultado, ¿no? Generar esa conciencia de que en democracia, insisto, a veces se gana y a veces se pierde. Entonces, todo esto para recordar, si utilizamos la imagen o se utiliza la voz de menores, de niñas, de niños o de adolescentes en redes, se tienen que cumplir estos requisitos y proteger su imagen. Otro criterio en particular emana de la sentencia sub-JE, Juicio Electoral 577, diagonal 2021, donde se señaló que no toda difusión de imágenes y expresiones en redes por candidaturas fuera de campaña constituye un acto anticipado. Es decir, ¿qué pasa cuando la candidata o el candidato ya fue electo por su partido, ya culminó el proceso interno de selección, pero todavía no empieza el periodo de campaña?
y sin embargo sube una imagen a redes. Supongamos que el candidato sube una imagen en una carne asada con su familia. Bueno, pues se considera que esa imagen no constituye precisamente propaganda electoral, porque lo que está haciendo es que está compartiendo pues una acción privada, ¿no? No está realmente llamando al voto, no está tratando de convencer a las personas de que voten a su favor, simplemente está compartiendo una imagen familiar. Entonces, insisto, lo que señala este criterio es que no toda publicación que se realice en redes fuera del periodo de campaña por una candidata o por un candidato constituye automáticamente propaganda. Supongamos, nuevamente, imaginemos que no hubo proceso interno de selección y se seleccionó a una candidata única, a la maestra Alejandra Romero. Y entonces la maestra Alejandra Romero ya sabe que ella es candidata única, no ha empezado el periodo de campaña y simplemente pues decide subir una publicación en donde pone Feliz Navidad a todas y todos. Pues también no constituye por sí misma propaganda electoral porque no está llamando al voto. Simplemente pues está realizando una manifestación en ejercicio de su libertad de expresión. ¿Cuándo es que sí se considera que constituye propaganda? Cuando hay precisamente un mensaje explícito o inequívoco que beneficia a la candidata o al candidato. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, Feliz Navidad, no se olviden en la siguiente elección de apoyarme. Pues ahí claramente estoy solicitando que se vote por mí. O Feliz Navidad, yo soy la mejor opción para gobernar, ¿no? También me estoy promoviendo, estoy obteniendo ese beneficio y por lo tanto la expresión deja de ser simplemente particular o personal para volverse en cambio propaganda electoral. O también se vuelve propaganda cuando se difunde un contenido equivalente. Es decir, puede ser que yo expresamente, literalmente, no esté llamando a votar por mí, pero estoy utilizando palabras y estoy realizando acciones de tal manera que ese es el efecto que se genera. Supongamos nuevamente este ejemplo, ¿no? Yo soy candidato único, todavía no ha comenzado el periodo de campaña, pero pues curiosamente voy a visitar un orfanato vestido de Santa Claus y subo a mis redes que estoy allí y estoy repartiendo juguetes y pongo precisamente Feliz Navidad, ¿no? A todas y todos aquí apoyando a niñas y niños del orfanato tal. Pues es evidente que lo que yo estoy haciendo es promover mi imagen como una persona pues generosa, buena, ¿no? Caritativa, etcétera. ¿Y por qué lo hago? Pues porque voy a obtener después un beneficio en el periodo de campaña. Entonces, si bien no estoy llamando expresamente a votar por mí, si no le estoy pidiendo a la gente que me apoye literalmente, pues lo que estoy realizando es transmitiendo un mensaje o haciendo acciones que son un contenido equivalente. Prácticamente lo que estoy haciendo es diciendo que yo soy un buenazo, que yo soy muy buen tipo y entonces conviene que la gente me apoye, ¿no? En la futura elección en la cual yo voy a participar. Vamos a ver otros criterios relevantes. Derivado de la sentencia, subrecurso de reconsideración 37, diagonal 2022. La ciudadanía no puede cometer calumnia electoral, esto es, imputar hechos o delitos falsos que impacten en la contienda. Ya lo señalábamos. ¿Qué es la propaganda política o electoral calumniosa? Pues la propaganda política o electoral calumniosa es aquella en la cual se realiza una afirmación falsa respecto de una candidata, un candidato o un partido. Yo digo, el maestro Virgilio, que es candidato, cuando fue presidente municipal, se robó unos terrenos. Y resulta que es falso, porque no solamente esos terrenos pertenecen a otra persona, sino porque además nunca se inició una averiguación previa, una investigación, un expediente, etc. De tal manera que lo que yo dije es falso y por lo tanto se actualiza la calumnia electoral. Bueno, pues en esta sentencia lo que dice el tribunal es que las ciudadanas y los ciudadanos precisamente no podemos cometer calumnia electoral. Entonces, si yo soy de repente un simple ciudadano y yo digo, la candidata María Lourdes Cortés realmente no es militante del partido Acción Nacional, supongamos, y por lo tanto no debieron haberla postulado. Y al final resulta que ella sí es militante, yo no cometí calumnia electoral. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano. Y se entiende que como ciudadano pues tengo una menor capacidad de obtener información fidedigna, pero también que incluso pues si yo miento
la verdad es que no le estoy afectando al final en su candidatura. En cambio, si yo soy un candidato opositor y digo la misma expresión, pues en la medida en la que estoy mintiendo, lo hago para hacer quedar a la maestra María de Lourdes Cortés como deshonesta y entonces restarle votos y obtener votos a mi favor. ¿Quiénes sí pueden entonces cometer calumnia electoral? Pues los aspirantes, que ya lo señalábamos, aquellas personas que desde antes que inicie el proceso interno de selección aspiran a obtener un cargo público, han dicho públicamente que quieren tenerlo, por ejemplo, serían el año entrante la jefa de gobierno o Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que han comentado su aspiración a la presidencia de la República. También pueden cometer calumnia electoral las candidatas y los candidatos, desde luego, porque mienten con el objetivo de desalentar el voto en contra de sus rivales y obtenerlo a su favor. Los partidos políticos, si yo soy presidente o presidenta del partido y miento respecto de algún otro candidato o candidato opositor, también lo cometo. Lo mismo los líderes de coaliciones. Los observadores electorales. Recordarán ustedes que las observadoras y los observadores electorales son esta figura de personas que se dedican a visualizar el proceso electoral para constar que se haya realizado de forma adecuada, para ver que se haya realizado conforme a la ley. Y por lo tanto tienen que ser neutrales. De tal manera que si una observadora o un observador miente respecto de una candidatura, pues deja de ser neutral. Y en esa medida sí comete calumnia electoral. Y también concesionarias y concesionarios. Imagínense que pues, yo no soy una persona común y corriente, sino que soy pues el dueño de Televisa. Y entonces, en todos los noticieros, yo digo una mentira respecto de la candidata Fran Rodríguez. Lo que yo digo es, la candidata Fran Rodríguez se robó todo el presupuesto del municipio y además unas computadoras que se habían instalado y que estaban nuevas. Y eso se transmite en todos los noticieros. Pues evidentemente hay una mucho mayor repercusión, afecto considerablemente su candidatura y entonces sí puedo cometer calumnia electoral. Otro criterio relevante, de la sala regional especializada, precisamente en el procedimiento especializado 18/2018, lo que se concluyó es que cualquier persona física, cualquier ciudadano, sí podemos cometer violencia política en razón de género, incluso cuando ejercemos el periodismo. Esto derivó de un caso de una persona que se ostentaba como periodista y tenía un blog, al cual le llamaba Cuarto Poder. Y a través de ese blog se dedicaba a criticar muy duramente a una senadora. Y todos los días realizaba publicaciones en contra de esta senadora. Criticaba pues, sus actuaciones como senadora, criticaba la forma como votaba, e incluso llegó a realizar críticas, insisto, bastante fuertes. Utilizaba las palabras lacra, la calificaba en ocasiones de ignorante o en ocasiones de vendida. Y sin embargo, todo eso se consideró dentro del ejercicio de la libertad de expresión porque lo que estaba criticando era el trabajo de la senadora, la forma como ella se estaba conduciendo en el ámbito público. Pero en una ocasión realizó una publicación en la cual señaló que a la senadora le había sentado fatal la maternidad. Es decir, la estaba criticando en el aspecto privado de ser madre. Y también decía que le habían quedado muy mal sus cirugías plásticas. Pues en ese momento ya no está realizando una auténtica crítica al ejercicio de la labor de la senadora, sino que le está atacando en su vida privada. Y lo que está haciendo es también apoyarse en un estereotipo, en el estereotipo de que todas las mujeres deben de ser madres y además de ser madres, pues deben de ser perfectas en todos los aspectos, ¿no? ¿Cuál es una valoración que podríamos hacer para determinar que se está cometiendo violencia política? Pues invertir el género. La verdad es que nadie critica a un senador diciendo que la paternidad le sentó fatal, ¿no? O que es un mal padre. Es decir, a los hombres no se nos juzga con relación a la paternidad. Pero en cambio, en este caso, sí se estaba juzgando a esta persona, a esta senadora, desde la perspectiva de la maternidad, desde una perspectiva privada. Insisto, manteniendo el estereotipo de que todas las mujeres deben de ser madres, que además deben de ser una buena madre, bajo el concepto que tenía este periodista, y también, pues, el ataque respecto de sus cirugías plásticas, ¿no? La verdad es que el aspecto físico de la persona, pues, no tiene nada que ver con su desempeño en la vida pública, con su desempeño político.
Entonces se consideró que esta expresión tampoco estaba protegida por la libertad de expresión, sino que se constituía precisamente violencia política en razón de género. Y nuevamente, a ningún senador o a ningún funcionario se le dice qué feo es usted, ¿no? O eso se considera intrascendente. La apariencia no juzga, no juega un papel relevante en el desempeño político de los hombres. Entonces tampoco tendría que hacerlo en el de las mujeres. Insisto, mediante esta sentencia se consideró que estas expresiones constituían violencia política en razón de género. El periodista se defendió señalando que el periodismo está particularmente protegido, pero nuevamente el tribunal dio este razonamiento, que por más que él señalara que era un periodista y que estaba realizando una crítica periodista, lo que estaba haciendo era ya no hablar sobre el desempeño de la senadora, ya no se estaba refiriendo a su comportamiento en el ámbito público, sino que le estaba atacando en aspectos personales, en aspectos tan íntimos como la apariencia personal, y por lo tanto sí estaba cometiendo violencia política. De tal manera que cualquier ciudadano o cualquier ciudadano, incluso periodistas, pueden cometer violencia política en razón de género y ser sancionadas o sancionados por el Tribunal Electoral. Cuando utilizan precisamente expresiones que no tienen que ver con la dimensión política, sino que refuerzan estereotipos. ¿Correcto? Entonces, esto también hay que tenerlo presente. Si yo, a través de Twitter, a través de Facebook, etcétera, realizo una expresión que refuerza un estereotipo y la dirijo a una candidata y no le estoy señalando del aspecto político, sino del aspecto personal, puedo cometer violencia política en razón de género y voy a ser sancionado. Al final, lo que se determinó por la sala especializada del tribunal fue sancionar a este periodista, sí, imponiéndole una multa, pero además se le ordenó retirar esas publicaciones de su blog y que tomara un curso en materia de no discriminación y de nuevas masculinidades, para que también pues, se familiarizara con este tipo de conceptos. El concepto de la violencia política y cuáles son los límites que derivan de ella al ejercicio de la libertad de expresión, insisto, incluso en el periodismo. Hasta aquí no sé si exista alguna duda o algún comentario. No, parece que esto va quedando claro. Pues muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el concepto de propaganda, que ya lo comentamos desde la sesión pasada, y vamos a distinguir entre las diversas categorías de propaganda. La propaganda electoral, la propaganda política y la propaganda gubernamental. La propaganda electoral es definida expresamente por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya lo decíamos ayer, toda expresión que realizan partidos, candidaturas, simpatizantes en campaña para posicionarse frente al electorado. Entonces, vean los rasgos que caracterizan a la propaganda electoral. Primero, ¿quién la realiza? Pues la realiza un partido, una candidatura, es decir, una candidata o un candidato, o algún simpatizante. En tiempo, ¿cuándo se realiza? Durante el periodo de campaña. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad? Posicionarse frente al electorado. Es decir, darse a conocer frente al electorado para obtener votos. Cuando una expresión reúne estas características, se vuelve entonces propaganda electoral. Y señalábamos, expresión debe entenderse en un sentido amplio. Dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es el conjunto de escritos, publicaciones, grabaciones, proyecciones, expresiones, imágenes, etcétera. De tal manera que cualquier publicación que se realice a través de una red social, si tiene estas características, se convierte en propaganda electoral. La propaganda política, en cambio, no es definida expresamente por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que se ha interpretado como el complemento de la propaganda electoral, precisamente a partir del análisis de las características. La propaganda política se distingue porque son expresiones que realizan precisamente los partidos políticos y sus militantes fuera del periodo de campaña, es decir, cuando no estamos en una elección. Y la finalidad que se tiene en ese entonces, como no se puede ganar el voto, pues es la de dar a conocer sus ideas a la ciudadanía y promoverse ante ella. Es decir, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos cuando no hay elecciones? Pues tratan de posicionarse frente a la ciudadanía, tratan de caernos bien,
¿Para qué? Pues en primer lugar, para que nosotros apoyemos al partido en la siguiente elección, y en segundo lugar, para que nos volvamos militantes, para que entremos al partido. Recordarán ustedes que los partidos políticos, por ley, tienen que tener un número mínimo de militantes, de tal manera que ellos están muy interesados en siempre estar incrementando sus filas, ¿no? Por eso la propaganda política que se transmite fuera del proceso electoral, es decir, cuando no hay elecciones, es lo que trata de hacer, convencernos de que determinado partido es una buena opción política, de que nos conviene no solamente votar por él, salud, maestra Alejandra, sino incluso pues pertenecer a él, ¿correcto? Entonces esta es la distinción entre la propaganda política y la propaganda electoral. Cuando yo estoy fuera de elección, estoy hablando de propaganda política, y entonces lo que se está haciendo es tratar de posicionar al partido frente a la ciudadanía, y cuando yo estoy en una elección, y particularmente en el periodo de campaña, estoy hablando de propaganda electoral, y lo que se busca es conseguir el voto de la ciudadanía. Y finalmente tenemos la propaganda gubernamental, que es definida por la Ley General de Comunicación Social como aquella que divulga las acciones y logros de gobierno e informa cómo acceder a servicios o beneficios. Ya lo decíamos, son todas las expresiones que se realizan por cualquier ente de gobierno, desde el presidente de la República hasta cualquier municipio, y que precisamente sirve para divulgar las acciones de gobierno o los logros de gobierno, que es lo que se está realizando, e informa cómo poder acceder a los servicios o beneficios públicos. Ya lo comentábamos. Cómo pago el agua, cómo pago el impuesto predial, cómo libero mi cartilla, etcétera. Toda esa es propaganda gubernamental, que está regulada por la Ley General de Comunicación Social. A raíz del primer ejercicio de revocación de mandato, recordarán ustedes que se promulgó un decreto que precisamente lo que intentaba era cambiar esta definición de propaganda gubernamental para establecer que las expresiones de funcionarios y funcionarios no constituían propaganda gubernamental, y de esta manera se pudiera promover por parte de las funcionarias y los funcionarios el ejercicio de revocación de mandato. Se consideró que esto no era válido porque violaba la temporalidad que tiene que existir cuando se modifican reglas electorales. Según la Constitución, hay un límite de tiempo para modificar las reglas antes de un ejercicio democrático, ya sea que se trate de una elección o de un ejercicio de democracia directa, como una consulta ciudadana o acción de mandato. En este caso, esta modificación que se quería hacer estaba fuera de ese plazo y por lo tanto ya no era aplicable en ese ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, el decreto permanece y la verdad es que ha complicado muchísimo ahora la definición de propaganda gubernamental. Porque pensemos por un momento, si cualquier expresión que realiza cualquier funcionario no es considerada propaganda gubernamental, esto significa que cualquier persona que tiene un cargo público puede decir lo que sea a través del medio que sea y no va a calificar como propaganda. Y el problema está cuando esto llega a afectar el principio de equidad en la contienda. Supongamos que la maestra Lucía Pech fuera designada secretaria de Gobernación, no pertenece a ningún partido político, pero ella señala 2 días antes de que sea la elección que ella como secretaria de Gobernación piensa que todas las personas que trabajan en la Secretaría de Gobernación tienen que votar a favor del partido en el gobierno para mantener sus trabajos, ¿no? Imaginen que hace una publicación en Twitter o en Facebook en este sentido. Es la equidad de la contienda. ¿Por qué? Porque le está haciendo dirigir un mensaje a todas las personas que trabajan en ese sector público para prácticamente coaccionarlas de que voten a favor del gobierno. Y la maestra Lucía Pech podría escudarse diciendo, bueno, es que esa expresión no es propaganda gubernamental. Sí, al final el tribunal va a analizarla, podría determinar que sí es lesiva del principio de equidad en la contienda y por lo tanto ordenar que se retire esa publicación, pero la maestra Lucía Pech ya tiene una defensa que antes no se tenía. Y esta restricción sobre la propaganda gubernamental tiene mucho sentido. ¿A qué obedece? No solamente al principio de equidad en la contienda, que significa que se debe de procurar que los partidos, las candidatas y los candidatos tengan esa jornada electoral, esa contienda, precisamente en condiciones
equitativas, de tal manera que no haya ventajas indebidas, sino también por el principio de neutralidad que deben tener todas las autoridades. Toda funcionaria o todo funcionario público está obligado por el principio de neutralidad a no intervenir en el proceso electoral, más que en el supuesto en que se lo pida el INE en el ejercicio de sus competencias. Por ejemplo, cuando el INE le pide a la policía que le ayude a custodiar los paquetes electorales o a proteger algunas de las casillas, porque teme que puedan existir actos de violencia. En ese caso sí, la policía protege las casillas y de esta manera asegura que podamos ir a votar en condiciones de seguridad. Pero fuera de aquellos casos en los cuales el INE pide la intervención de las autoridades, estas se tienen que mantener al margen del proceso electoral. No deben, incluso con sus expresiones. Por tanto, si una función, aunque sea a través de sus expresiones, afecta el proceso electoral, esa expresión puede ser sancionada por el Tribunal Electoral. Y no es válido decir, por parte de la funcionaria o del funcionario, que está ejerciendo su libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo bajo el carácter de cualquier persona. No equivale a ustedes y a mí, sino que se trata posiblemente de un funcionario muy reconocido que está utilizando precisamente esa investidura pública, ese reconocimiento público. Además, esa facilidad que tiene de llamar a los medios de comunicación para poder influir en el proceso electoral. Entonces, insisto, no es válido que el funcionario, yo solamente estoy haciendo un ejercicio de reflexión. Lo que usted está haciendo es una manifestación que impacta en el proceso electoral, aprovechándose del cargo que tiene. Y en esa medida es violatorio del principio de neutralidad, es también violatorio del principio de equidad, y esa expresión debe de retirarse y también se puede sancionar a la funcionaria o al funcionario. Y llegaríamos ahora a la siguiente reflexión. Si podemos hablar de que existe propaganda ciudadana. Y la pregunta sería esa. ¿Puede ciudadana? Es decir, si yo en mi Facebook o en mi Twitter, como lo comentábamos ayer, realizo una publicación en la cual critico que la Ciudad de México está, la colonia Roma, por ejemplo, está llena de baches, ¿no? Y que las condiciones de las calles son verdaderamente terribles, y entonces que la Secretaría de Obras Públicas no hace su trabajo, ¿automáticamente se volvería propaganda? La realidad es que no, porque ya lo señalábamos, hay una presunción de espontaneidad. Yo como ciudadano, me puedo expresar libremente sobre temas de interés público y sobre todo sobre temas políticos. Yo también como ciudadano, puedo expresar mi preferencia por... Yo pongo en mi página de Facebook, voy a votar por el Partido Verde Ecologista de México, supongamos. Pues si es espontáneo, no constituye propaganda. Simplemente es una expresión que realizo como ciudadano. O en contra. Puedo decir, no votes por el Partido Revolucionario Institucional, supongamos. Porque históricamente, tal cuestiones, etcétera, etcétera. Y doy a conocer mi opinión. Tampoco se puede considerar propaganda. Simplemente es una manifestación espontánea que yo hago para señalar que no me gusta determinado partido político. Ahora, ¿cuándo es entonces que la expresión de una ciudadana o de un ciudadano se convierte en propaganda? Pues precisamente cuando desaparece espontaneidad. Cuando yo ya no estoy haciendo mi ejercicio de la libertad de expresión de manera libre y desinteresada, sino porque hay una contraprestación, hay algún beneficio, hay algún interés, ¿no? Si el maestro Virgilio Gómez llegara y me dijera, oiga, con tal de que usted haga este tweet, yo le voy a pagar 10,000 pesos, o el maestro Virgilio Gómez fuera presidente municipal y me dijera, si usted me regala un tweet, ya no va a tener que pagar tenencia, ¿no? Este año, pues yo estoy obteniendo un beneficio. Y entonces realmente lo que está haciendo el maestro Virgilio Gómez es comprando mi publicación, ¿correcto? Entonces, ojo, vamos pues, es el siguiente punto, el caso de los influencers. ¿Qué es lo que pasa allí?
Pues que los partidos se acercan a estas personas que saben que tienen un particular reconocimiento en redes, que tienen un gran número de seguidores, y lo que les dicen es, participa en mi estrategia. Tú vas a decir estas expresiones, lo vas a hacer en este momento, y yo a cambio te voy a dar este beneficio. Ahí, pues ya no estamos hablando de expresiones espontáneas. Insisto, ya no se está ejerciendo libremente la libertad de expresión, sino que hay una auténtica transacción, hay un acuerdo, ¿correcto? ¿Cómo es que podemos llegar a esta conclusión? Y lo explicamos ayer, pues tenemos que irnos caso por caso y analizando elementos, analizando características del caso, ¿no? Por ejemplo, no basta con que yo me refiera a un tema de interés público y tampoco basta con que yo me refiera a un actor político. Si yo, por ejemplo, fuera influencer y dijera, pues la verdad es que a mí no me gusta la jefa de gobierno para presidenta, si en ese momento no existe ningún otro elemento, no he recibido yo ningún beneficio, pues es una crítica que yo hago igual como ciudadano, y aunque sea influencer, esa es mi opinión. Y no basta con que yo me refiera, insisto, a un tema político o a una persona política para que se califique como propaganda. Hay que considerar otras características que desvirtúen la espontaneidad. Si precisamente recibió un pago, si hay algún beneficio, lo que también se le ha llamado por el tribunal sistematicidad. Es decir, si todos los días yo lo estoy diciendo, ¿no? Y resulta que yo soy un influencer muy famoso, porque usualmente hablo de nutrición y de ejercicio y de dietas, y sin embargo, pues 3 días antes de la jornada electoral, me pongo a criticar a la jefa de gobierno todos los días en mi Twitter 24 horas. Ahí ya podemos hablar de una sistematicidad, ¿no? Estoy yo reiterando este tipo de publicaciones. Entonces, ese sería otro elemento a tomar en consideración. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de elementos, ¿no? Algún pago, algún beneficio. Si yo también soy simpatizante del partido, ¿no? ¿Qué tal que soy influencer, pero resulta que yo soy simpatizante del Partido Acción Nacional? Y entonces me espero, y justo el día de la jornada electoral, antes de que abran la casilla, yo hago un Facebook Live en donde les digo, bueno, pues usualmente ustedes y yo hablamos sobre libros, y yo soy un influencer conocido por hablar sobre libros y hablar sobre literatura y publicaciones, pero en este caso estoy afuera de la casilla y no se olviden de votar por el Partido Acción Nacional, que es la mejor opción que nos va a dar a todas y todos los partidos son una bola de corruptos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tampoco, la verdad es que lo estoy haciendo tan desinteresado, porque soy militante del partido, ¿no? Entonces yo formo parte de esa fuerza política y ya vino la definición de propaganda electoral. Son expresiones que se realizan por el partido, por candidatas, por candidatos, militantes o simpatizantes. Entonces, en ese momento, como yo soy militante, deja de ser también una expresión como ciudadano, que se encuentra protegida y se vuelve propaganda electoral. ¿Correcto? O también, cuando yo lo realizo, ya lo decíamos, sistemáticamente para afectar la equidad en la contienda y beneficiar indebidamente a una candidatura. Supongamos también que yo soy influencer junto con la maestra Malintzin y la maestra María Lourdes. Y entonces, en lugar de que el partido venga a nosotros, nosotros vamos al partido. Y le decimos, Partido de la Revolución Democrática, mira, nosotros somos 3 influencers y entre los 3 te conseguimos 1 millón de seguidores. Y lo que vamos a hacer es que justo el día que se van a abrir las casillas, vamos a hacer este Facebook Live, vamos a decir que vamos a votar por ti y que todas las demás opciones políticas son malísimas, son nefastas, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos un auto para cada uno y para cada uno. Y el partido accede, ¿correcto? Ahí la verdad es que yo ya me puse de acuerdo con la maestra María Lourdes y la maestra Malintzin para utilizar esa categoría que tenemos de influencer y llegar a las personas y convencerlas del sentido de su voto. Lo que estoy haciendo es influyendo en la contienda para obtener, insisto, un beneficio. De tal manera que, otra vez, mi expresión no es espontánea y no está protegida. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo realmente es una transacción, es un acuerdo donde yo estoy utilizando mi influencia y mi capacidad de influir en el electorado para obtener un beneficio. ¿Correcto?
Esto nos va a quedar un poquito más claro al analizar el caso de los y las influencers. Para empezar, hay que señalar que hay varias sentencias del caso influencers. Hay una sentencia que trata sobre el partido y hay otra sentencia que trata sobre las personas en particular, ¿correcto? Entonces, digamos, hay que analizar el caso en su conjunto. Pero en este apartado, lo que vamos a analizar es la sentencia que se dictó sobre el partido. Tienen ustedes ahí el número de expediente, el recurso de apelación 172/2021, y comenzaríamos entonces pues por los antecedentes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues primero, el INE revisa publicaciones en Instagram de influencers y determina que coinciden en apoyar las propuestas del Partido Verde Ecologista de México, vincularse con su plataforma y realizarse durante la veda aplicable a partidos políticos. Y a partir de ese análisis, concluye que fue una estrategia propagandística pagada, ¿no? Si recuerdan ustedes, lo que estaba pasando es que ya estaba pues prácticamente al día siguiente, el día de la jornada electoral, y de repente en Instagram varias personas que eran influencers empezaron a subir historias, ¿no? Estos videos muy cortos, en los cuales decían que iban a votar por el Partido Verde y señalaban las razones por las cuales iban a votar por el Partido Verde, y entonces el INE se da cuenta que coinciden en las razones, ¿no? Todos decían porque tienen las mejores propuestas, porque van a construir sitios para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, porque van a proteger el medio ambiente, porque apoyan las energías limpias, etcétera, etcétera. Y curiosamente, esto se realiza 48 y 24 horas antes de la elección, durante el periodo de veda, cuando precisamente los partidos políticos ya no pueden difundir propaganda electoral. Entonces, pues fíjense qué simpático, ¿no? Un montón de influencers, de personas que además, insisto, eran famosas porque hablaban de nutrición, de moda, de maquillaje, de autos, de lo que ustedes quieran, salvo de política. Resulta que 48 horas antes de la elección se vuelven súper políticos. Y entonces todos coinciden en el mismo partido, ¿no? Porque no hubo unos que hablaran del PAN, otros del PRI, otros del Verde, todos del Verde. Y todos además echándole porras. No hubo uno solo que dijera, pues a mí no me gustan las propuestas del Partido Verde o yo no creo que se debe de votar por el Partido Verde, ¿no? Sino que todos lo apoyaron. Y todos referían esta plataforma, estas propuestas, estas ideas que tenía el partido y coincidían además en el tiempo, ¿no? Qué curioso. Entonces, precisamente el INE pues comienza a hacer la investigación, interroga a las y los influencers. En muchas ocasiones las influencers les decían, hable con el representante, entonces hablaba con el representante. Se pide también información a Facebook y por lo tanto a Instagram, diciéndole, bueno, dime en qué tiempo salieron estas historias y cuántas historias son, cuánto duraron aproximadamente, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde precisamente se empieza a ver este elemento de la sistematicidad, maestra María López. Insisto, ¿no? El tipo que siempre le había estado hablando sobre nutrición y las pesas y la malteadota, de repente empieza a hablar sobre las propuestas del Partido Verde Ecologista de México 48 horas antes, ¿no? Muy curiosamente. Y después ya no volvió a hablar del Partido Verde al día siguiente de la elección. Ya nos dijo, bueno, que ojalá que les haya ido bien, yo creo que sí ganamos los resultados, o al contrario, ¿no? Oiga, pues no nos fue tan bien, a ver si en la siguiente elección, sino que se cayó y volvió a hablar otra vez de fitness y de las malteadotas y de los aparatos de ejercicio. Entonces, pues resultaba muy extraño. Y precisamente a partir de ese análisis, voy a valorar los siguientes elementos. Primero, todas estas personas tienen un alto número de seguidores. En Instagram les había certificado a todos como influencers. Según las reglas de Instagram, uno obtiene esta categoría cuando tiene 10,000 personas seguidoras. Entonces, de entrada, todos tenían esta categoría. Segundo lugar, las fechas en que publican. El día anterior a la jornada y el día de la jornada. Sí. Tercero, este contenido atípico de los mensajes, esta sistematización, ¿no? Seguía usted a Manelik, maestra Malintzin, porque habla de moda y habla de lugares, y se puede comer bien, etcétera,
y de repente le sale con que el Partido Verde, ¿no? O Celia Lora, igual, de repente le hacía este comentario. Pues suena medio raro, ¿no? Y después se pone a hablar de los elementos del partido. Primero, como ustedes saben, cuando a uno le una publicación, pues le indica la aplicación, ¿no? Es, oye, la maestra María de Lourdes te publicó en este video, ¿no? O el maestro Manuel te puso en tal publicación. Y uno entonces puede ver en qué lo metieron, ¿no? E incluso puede denunciar la publicación. Y decirle a Instagram, oye, Instagram, yo no estoy de acuerdo y quiero que elimines mi mención de esta publicación. Entonces, en este caso, tenía perfecto conocimiento, porque había sido etiquetado en las stories, ¿no? Y en los hashtags, etcétera. Entonces, el presidente del partido estaba viendo su celular y tenía perfecto conocimiento de que esto estaba pasando, y sin embargo, no hace nada. No va con el INE y dice, oigan, está pasando esto, pero yo no les pagué, y entonces voy a pedirles en este momento que cesen esta campaña, ¿no? O no saca un video diciendo, pues el Partido Verde Ecologista agradece estas muestras de apoyo, pero por favor no nos ayuden en este momento, estamos en veda electoral, hay que respetar las reglas, ¿no? Muchísimas gracias, por favor no publiquen estas cosas, ¿no? Se abstiene. Y además, había un antecedente. El Partido Verde había hecho exactamente lo mismo a través de Twitter en el año 2015. Incluso hubo personas que se repitieron, como Raúl Araiza, ¿no? Lo violó en 2015 y lo violó ahora en 2021. Y es incluso simpatizante del partido. Entonces, pues ya cuando vemos todos estos elementos, llegamos a la conclusión, ¿no? Esto es una estrategia propagandística pagada. No es que de repente Manelik y Raúl Araiza y etcétera, etcétera, ¿no? Celia Lora se hayan vuelto muy políticas y muy políticos y les haya interesado la política de su país, sino que pertenecieron, formaron parte de esta estrategia propagandística pagada. Y lo que ellos querían era influir en las preferencias electorales y obtener un beneficio. Dentro de las pruebas que también se allegó el tribunal y el INE, pues sí había algunos depósitos y algunos influencers incluso confesaron expresamente y dijeron, sí, a mí me dijeron que yo hiciera este story y me pagaron 10,000 pesos. Ya luego otros se quejaron porque dijeron, a mí me pagaron menos. Eso ya es otra bronca, ¿no? Pero pues algunos sí confesaron que les pagaron y también se empiezan a ver las finanzas del partido y pues ahí están saliendo los retiros a distintas cuentas y resulta que esas cuentas pertenecen a empresas. Entonces, pues ahí está también demostrar el movimiento de dinero. Entonces, justo, otros elementos que se tomaron en cuenta, pues que algunos influencers y empresas reconocieron haber sido contactados y pagados por el partido. El INE va con una empresa que se dedica a reclutar influencers e incluso le pregunta, le dice, oye, ¿cuánto cuesta este tipo de estrategia? Bueno, pues según esto te cuesta entre $500,000 de pesos, 3 millones de pesos, o tú síguele sumando, dependiendo del tipo de influencers, ¿no? También el INE se da cuenta que hay coincidencias en los montos de personas que reconocieron el pago. De repente algunos influencers dijeron, a mí me pagaron 10,000, a mí también, a mí también, a mí también. Qué curioso, todos recibimos 10,000 pesos. Y el partido, insisto, pues conoce el origen de los mensajes, se beneficia con ellos, pero no hace nada para evitarlo. Y hay una jurisprudencia establecida por el tribunal que señala que cuando un partido obtiene un beneficio indebido dentro de un proceso electoral, lo que tiene que hacer es deslindarse de ese beneficio, ¿no? La maestra Patricia Escobar es candidata y a mí me cambia la maestra Patricia Escobar. Entonces yo voy a una imprenta y hago 500 playeras que dicen vota por Patricia Escobar. Y entonces voy a la oficina de campaña de la maestra Patricia Escobar y le digo, maestra Patricia, usted es mi galla, yo voy con usted como candidata, aquí hay 500 playeras que dicen vota por Patricia Escobar. La maestra Patricia Escobar, si no quiere aceptar ese beneficio indebido, lo que tiene que hacer es deslindarse. Tiene que decirme, oiga, muchísimas gracias, pero la verdad es que usted me estaría beneficiando de forma indebida, estaríamos alterando las reglas de la contienda, porque quien tiene que hacer este tipo de gastos soy yo, y no usted. Entonces le agradezco, pero no puedo aceptar las playeras, ¿no?
y tiene que presentar un escrito ante la autoridad electoral diciendo: Atos Cuevas me quiso regalar estas playeras porque es mi simpatizante, pero yo no las acepté. Y entonces me deslindo de esa conducta, ¿no? Lo mismo pasaría. Imaginemos que yo soy un influencer muy reconocido, la maestra Alejandra Romero se lanza como candidata al ayuntamiento, y entonces, igual, el día de la jornada electoral, yo hago mi Facebook Live con la maestra Alejandra Romero, que es la mejor opción, ella es la que nos va a ayudar, va a acabar con la corrupción, va a mejorar el municipio, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer la maestra Alejandra Romero es deslindarse de ese beneficio. Y entonces ella podría incluso a través de redes, ¿no? Yo le agradezco mucho a la influencer Atos Cuevas, pero pues la verdad es que con este beneficio más bien me está perjudicando. Entonces, esa es su opinión, le agradezco muchísimo, pero por favor, pues yo me deslindo de las opiniones que hizo. Y hasta me podría etiquetar. Es más, ahí podría etiquetar hasta el INE, ¿no? Hashtag pues, Lorenzo Córdoba, hashtag INE, hashtag tal, para que se dieran cuenta que ella se está deslindando, ¿no? Insisto, muchas gracias, pero no gracias. Mantengamos las reglas y no me des este beneficio indebido. El partido no lo hace, sino que recibe totalmente el beneficio y después dice: pues es que estos son un montón de mexicanas y de mexicanos que se pusieron de acuerdo para ayudar. Pues no es cierto. Entonces, la existencia de estos pagos, aunados a la estrategia propagandística, pues conducen a confirmar la sanción que el INE le impuso al Partido Verde Ecologista de México, que consistió no solamente en dinero, sino en que perdieran sus tiempos de radio y televisión por un año, que es la parte que más le duele al partido. ¿Por qué? Pues porque entonces deja de publicitarse ante la ciudadanía. Y como ustedes saben, y lo vimos en la sesión anterior, los partidos ya no pueden comprar tiempos en radio y televisión. Entonces, básicamente, pues desaparece de la radio y de la tele el Partido Verde durante un año. Y eso sí les duele, ¿no? Esta, insisto, es la sentencia que se dictó sobre el partido. Hay después una sentencia que se dicta por la Sala Regional Especializada respecto de cada uno de los influencers. Y en esa sentencia se analiza cada una de las publicaciones que se hicieron, en qué momento de Instagram, qué dijeron, cómo lo hicieron, y se va analizando también, pues si reconocieron haber recibido el dinero, si se podía demostrar que hubo algún traspaso entre cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y al final se determina la responsabilidad de estos influencers. Se les ha impuesto una multa, pero lo más interesante son otras medidas de reparación que ha señalado la sala especializada. En primer lugar, estas influencers tienen que realizar una publicación durante 30 días reconociendo que violaron la normativa electoral, ¿no? Esto, pues, ¿para qué va a servir? Pues para generar un efecto disuasivo, ¿no? Claro, un lado el influencer, pues se han hecho las víctimas ahora, ¿no? Diciendo que el malo del Instituto Nacional Electoral los está obligando a disculparse cuando ellos actuaron espontáneamente, pero como ya vimos, no es cierto que existiera esa espontaneidad. Hubo más bien un acuerdo. Y también, mediante esta sentencia, se les está ordenando a estos influencers que reciban un curso sobre precisamente cómo es que deben de conducirse en el uso de sus redes sociales para no violar el principio de equidad en la contienda. Básicamente, pues no recibe usted beneficios indebidos del partido, ¿no? Que es lo que tendríamos después que platicar con ellos. Y por último, se les dice que lo tomen en cuenta como un antecedente y que no vayan a repetir esta conducta en las siguientes elecciones, ¿no? Las elecciones que están realizando ahorita en los estados o la elección federal que vamos a tener en 2024. Esta sentencia que dictó la Sala Regional Especializada fue impugnada ante la Sala Superior y está todavía pendiente de resolución. Entonces, estas medidas que dictó la Sala Especializada todavía están sub judice, es decir, están pendientes que se confirmen o que se revoquen. Sin embargo, pues en lo personal me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña que cuando únicamente se impone una multa, pues la verdad es que no tiene mucho efecto, ¿no? Si yo fui influencer, me pagaron 10,000 pesos y la multa es de 3,000, pues ya conseguí 7, ¿no? Y conseguí violar la ley electoral. Pero si en cambio yo tengo que reconocer que vulneré la norma electoral y tengo que tomar un curso para saber cómo conducirme como un influencer,
y además tengo en el futuro la obligación, y ya tengo muy claro que no debo de afectar el proceso electoral, pues eso me parece que es mucho más útil y que son medidas que nos pueden precisamente ayudar a resguardar el principio de equidad en la contienda. Es una sentencia sumamente interesante desde el punto de vista técnico, pero pues también incluso desde el punto de vista social. Entonces, vale la pena consultarla. Y bueno, con esta última intervención estaríamos terminando la presentación. Yo quisiera dejar el espacio que nos queda para comentarios, preguntas y respuestas que ustedes pudieran tener sobre este criterio o sobre algunos de los criterios que vimos en esta sesión. ¿No hay algún criterio, alguna duda, alguna opinión? Sí, la maestra Patricia Escobar, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntarle su opinión sobre, discúlpeme, sobre un caso, pues muy polémico. Creo que todos lo escuchamos sobre las elecciones pasadas en el estado de Nuevo León, pues donde el actual gobernador, pues tiene una esposa que es influencer. Entonces, me gustaría, ahorita tocó el tema de los influencers y quiero saber su opinión sobre si eso realmente no fue propaganda, porque creo que decían que pues era su esposa y que era un derecho que ella tenía, pero pues también era influencer. Entonces me gustaría saber su opinión de ese caso tan sonado. Justo, ese caso se vuelve muy interesante, maestra Patricia, porque hay que analizar también ese elemento particular, ¿no? Supongamos que usted y yo precisamente nada más fuéramos amigos, y entonces pasa lo mismo. Yo le armo toda la estrategia, soy influencer y durante toda la campaña le estoy apoyando, ¿no? Indudablemente recibe usted un beneficio a partir de ese apoyo que yo le estoy dando, ¿no? Y ese beneficio, como lo comentábamos ayer, tiene dos efectos. Por una parte tiene el efecto, digamos, puramente electoral, que es que yo le estoy apoyando a conseguir el voto, y también tiene el efecto de fiscalización. Usted debería de considerar que pues eso tiene un gasto, ¿no? Que yo como influencer vivo de ser influencer. Y entonces, a partir de ese beneficio, pues yo le estoy prestando mis servicios, tendría usted que decirme, oye, pues usualmente cuánto cobras, ¿no? Por apoyar a una persona así, 100,000 pesos. Y entonces, cuando usted presentara su informe de gastos de campaña, tendría que decir, y además de todo lo que me gasté en gorras, playeras, spots, etcétera, 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 el influencer pues Cuevas me apoyó y eso cuesta 100,000 pesos. Y es más, aquí tengo una declaración de él donde él dice que eso cuesta o me dio un recibo. ¿Correcto? Ok. Entonces, eso sería, insisto, si tenemos nada más esa relación. O usted directamente me contrata, porque no es ilícito contratar a un influencer. Puede hacerse. Lo que tiene que hacerse es ajustarse a las reglas, no utilizar el periodo de veda y declararlo precisamente en el informe de gastos de campaña, ¿no? Supongamos que al revés, yo soy el candidato y usted es la superinfluencer, tiene 3 millones de seguidores. Yo voy con usted desde que empieza la campaña y le digo, maestra Patricia, yo soy una bestia en redes. Es más, ni Twitter tengo, ¿no? Necesito que me ayude a armar la estrategia en redes. ¿Cuánto me cobra? 500,000 pesos, hora. Y entonces yo como candidato armo mi estrategia con usted me hace el Facebook Live, las publicaciones, el TikTok, ¿no? El story, los memes, todo. Eso es perfectamente válido, ¿no? Nada más le digo, maestra Patricia, 3 días antes de la jornada electoral, ahí tenemos que parar todo para respetar precisamente ese periodo, aunque sea de su cuenta, porque usted me está ayudando, ¿no? No quiero obtener precisamente esa ventaja indebida. ¿Y cuánto le debo de sus servicios? Quedamos en 500,000 pesos, yo le doy cheque, usted me da factura, la presento en el informe de fiscalización, igual, no hay ningún problema, es válido contratar a una influencer. Es lo mismo que contratar a un artista para un meeting, ¿no? A la banda del recodo, a quien usted quiera, ¿no? A Bad Bunny si alcanza el presupuesto, quien usted quiera. Es permitido. ¿Qué pasa en el caso de Mariana? Ella es precisamente la esposa del gobernador. Entonces, esa es una relación que tenemos que tomar en cuenta y que analiza el Tribunal Electoral. Dice, a ver,
ella es la esposa del gobernador y da la coincidencia en este caso que es influencer. Evidentemente, pues ella sube las actividades y las acciones en las cuales está participando junto con el gobernador. Hay un proceso electoral y hay un efecto electoral, sí, porque ella es influencer, pero no deja de ser su esposa. Y no puede llegar a exigir un principio de equidad tan estricto, imagínense el principio de equidad tan duro, decir, no apoyes a tu marido. Oye, pues es que además viven juntos, pues en algún momento de la vida, pues es más, aunque ella no lo hubiera intentado quizás, de repente iba a salir el gobernador en el video, o iba a comentar algo, o se le iba a preguntar al gobernador por parte de ella, o el candidato en ese entonces por parte de ella. Entonces era sumamente difícil en ese caso, ¿no? Por la relación que se tenía, precisamente deslindarse, porque ¿cómo se deslinda uno? También ni modo que el gobernador le dijera, no, durante los siguientes 6 meses que dura el proceso electoral, no puedes publicar absolutamente nada. Entonces ahí, pues también, ¿dónde quedaría la libertad de expresión y la libertad de trabajo de esa persona que a eso se dedica? Habría una afectación considerable a sus derechos. Incluso podríamos afectar lo que le llamamos el núcleo esencial del derecho, ¿no? Cuando realmente usted le pone una limitación tan grave que prácticamente ya no puede ejercerlo, ¿no? Si se le pusiera esa limitación a ella por simplemente la relación sentimental que tiene, equivaldría a decirle, deme su celular, ¿no? Y durante los siguientes meses de campaña no puede usted publicar absolutamente nada que tenga que ver con el proceso electoral. Entonces sí, es un caso, digamos, atípico, porque no es normal, pero ese fue un elemento que se valoró para distinguirse del caso de los demás influencers. Además, pues en ese caso, evidentemente, pues, no hubo una transacción en efectivo, o no nos consta, ¿no? Pero no es lo mismo que además tiene usted una relación afectiva y su pareja le apoye durante el periodo de campaña, que además no es algo que únicamente pasa en ese caso, ¿no? Todas las demás candidatas y candidatos, pues ponen a toda la familia, ¿no? Al tío, al primo, a la prima, o sea, a todo el mundo lo movilizan para apoyar, porque son precisamente la familia. Y no es lo mismo que tenga usted, insisto, esa relación afectiva desde tiempo antes y después venga la campaña, a que usted, curiosamente, insisto, vean en este caso de los influencers, durante el periodo de campaña y sabiendo que ya viene la jornada electoral, contrata personas con las que como partido nunca ha tenido relación para que le apoyen en esta estrategia encubierta. ¿Sí? Entonces creo que sí podemos ver precisamente elementos distintivos y por eso las sentencias son distintas. Y en ese caso en particular se determinó, hay esta relación efectiva, que es un elemento que, insisto, tenemos que tomar en cuenta. No se podría llegar a sancionar a ella o a decirle, es que tú tenías que haber guardado una equidad tan fuerte que no hablas para nada con tu marido durante todo el proceso electoral. O ni una sola publicación durante todo ese proceso, ¿no? A diferencia, insisto, de las otras personas que sabían perfectamente que se les estaba contratando para esa estrategia, aceptan el dinero y hacen estas historias, ¿no? Entonces, cuando hacemos una comparación entre los casos, me parece que sí podemos ver esos elementos distintivos. Ahora, en lo personal sí creo que todavía nos faltan algunas tuercas por ajustar, ¿no? Porque, insisto, un elemento valorado, por ejemplo, se dice en las sentencias, todos son influencers porque Instagram los reconoció porque ya tienen 10,000 seguidores. Ok, ¿qué pasaría con una persona que tuviera 9,999 seguidores? Eso no es influencer. Porque además puede ser que conscientemente conserve ese número para evitar que se le califique como influencer, ¿no? Y entonces cuando lo vayamos a sancionar diga, pero yo tengo 9,999. Entonces no soy influencer, entonces no me aplica la sentencia. Me parece que estaríamos ante un fraude a la ley. Entonces el código me parece que hay algunos elementos que tenemos que cambiar. O a lo mejor no tiene tantos seguidores, pero es una persona que evidentemente su opinión pesa muchísimo, ¿no? El doctor Juan Ramón de la Fuente, yo quisiera, no sé cuántos seguidores tenga, pero supongamos que tenga 8,000, maestra Patricia. Pero un tuit del doctor Juan Ramón de la Fuente, híjole, ¿no?
pesan. El doctor José Ramón Cosío, a quienes somos abogados o abogados, pues es casi como si se le aparece San Pedro y le dice algo. O sea, sí tiene un peso considerable. O fans del fútbol, y de repente pues consigue usted, ¿no? Un tuit de toda la selección mexicana. A lo mejor no tienen cada uno de ellos 9.999 seguidores, pero vaya que tienen un peso. Entonces, insisto, creo que todavía hay algunos tornillos, algunos ajustes que tenemos que ver sobre cuándo consideramos que una persona tiene esa capacidad de influencia. Y no creo que deba de ser solamente el número, ¿no? Pero también ese caso que usted comenta me sirve a mí para atender a la relación que existe entre la persona que publica y la persona que se beneficia. Y cuando se trata de una relación tan cercana como del matrimonio, creo que sí es un elemento que debemos de tomar en cuenta. No sé si con esto contesté un poco la pregunta. Sí, gracias, muchas gracias. Al contrario, la maestra Pamela Ramírez, por favor. Gracias. Eh, También ya está delimitado quién es influencer y quién no. O sea, por reglas ya tienen como los números, pero de acuerdo a ustedes. O, Este es justo el tema, maestra Pamela, pero todavía no me queda del todo claro. O sea, en esta sentencia en particular del Partido Verde, sí se dijo, todas estas personas son certificadas por Instagram como influencers, tienen la palomita azul, porque ya alcanzaron al menos los 10,000 seguidores. Pero en lo pero, personal yo digo, no creo que el número sea el único elemento a tomar en cuenta. pero por ley todavía no está ajustado, porque por ejemplo No, en de hecho, la mercadotecnia, normativa, si usted busca en toda la normativa electoral, lee usted la Ley Federal de Telecomunicaciones, lee usted la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, todos los acuerdos del INE, no hay un concepto de influencer. Entonces, creo que es precisamente algunas de las cosas que tenemos que construir. sí. ¿Cuándo usted considera que una persona se vuelve influencer? Insisto, yo no creo, ¿no? Por ejemplo, que el rector ahorita de la UNAM tenga 10,000 seguidores, no creo, ¿no? Pero pues dígame usted si no es una Su figura relevancia. de eso, ¿no? Tiene una Ajá. figura relevante. De tal manera que no es lo mismo que le diga algo a Atos Cuevas a que se lo diga el rector de la universidad. Okay. Tendríamos también que considerar, maestra Pamela, me parece justo, si la expresión que está haciendo se relaciona con lo que hace. Insisto, pues de repente resulta que Celia Lora me habla de rock y de motos y de no sé qué, de no sé cuánto, y 48 horas antes de la jornada electoral de repente me habla del Partido Verde y de sus propuestas, ¿no? Pues se vuelve algo atípico. Pues supongamos que usted sigue al Chef Oropesa, y el Chef Oropesa tiene 9.999 seguidores, pero pasa lo mismo en 2024, ¿no? El día de la jornada le dice que vote usted por determinado partido, pues ese es otro elemento a considerar, ¿no? A ver, ¿qué tipo de influencer eres? ¿Sobre qué ámbito tienes esa influencia? El ámbito de la música, el ámbito de la política, el ámbito del deporte, el ámbito del derecho. Y entonces, pues la verdad es que, insisto, no puedo limitar la libertad de expresión al grado de decirle a Kalimba, por ejemplo, tú solamente tienes que tuitear sobre música, ¿no? Pero no puedes tuitear sobre algo político, sobre algo de interés público. No, no puedo censurarlo de esa forma. Pero sí sería atípico, me parece, que Kalimba de repente, pues en 2024 se me pusiera muy político, ¿no? Cuando nunca lo ha hecho regularmente. Entonces, creo que sería otro elemento a tomar en cuenta, Marta Pamela. O sea, insisto, hay algunas tuercas que me parece todavía tenemos que ajustar un poquito, y una sin duda es el concepto de influencer, el concepto de influencia, y ver estos elementos, ¿no? Analizar la expresión para ver si realmente se hizo espontáneamente o de plano se hizo con la intención de influir en el proceso electoral, y hay además esta contraprestación. Entonces, digamos, la telenovela no ha acabado, todavía necesitamos algunos elementos, nos faltan algunas piezas por meter. No sé si Gracias. con esto también aclaro un poquito. Y fíjese, para colmo, pues además, ¿qué hacemos cuando surge una nueva red social? ¿No? Porque además cada red pone sus reglas bajo las cuales le consideran a usted influencer o no, ¿no? Facebook puede tener unas, Instagram tiene otras, TikTok tiene otras, etcétera. Pero, insisto, hay personajes que a mí me parece que pueden resultar muy relevantes con independencia del número exacto de seguidores que tengan. Imagínese usted un cardenal, ¿no? O un rabino dentro de la comunidad, por ejemplo, judía. Pues sin duda alguna ejercen un peso considerable.
No sé si hay alguna otra pregunta, otra participación. Había uno en el chat de la maestra Malitzi que señala precisamente la manera de hacer campaña en Monterrey del asunto Malena del actual gobernador. Es política 2.0 y podríamos compararlo con la manera que Obama hizo campaña para la presidencia. Yo creo, maestra Malitzi, que ya más bien estamos en política 4.0 o una cosa así, ¿no? Porque Obama, pues, la verdad es que utilizaba el Twitter, insisto, para sí difundir sus ideas, pero sobre todo para llegarse de recursos. Pero ahorita en esta nueva modalidad estamos en el ámbito, otra vez volviendo a Sartori, de lo que le llama la videopolítica, ¿no? Y me parece que ahí también estamos entrando a una zona peligrosa. Si también recordamos a Mario Vargas Llosa, este ensayo que hace, que se llama La civilización del espectáculo, ¿no? Donde precisamente él lo que señala es, cada vez es más importante en gobernar la imagen que la realidad. Entonces, me parece que lo estamos viendo mucho en política, que todo es el dato, el número, ¿no? La imagen, el video, etcétera, y lo menos relevante es la realidad. Entonces, las políticas o los políticos justo, ¿no? Se la pasan en Twitter y nos suben un montón de videos, nos suben un montón de publicaciones, etcétera, etcétera. Y cuando uno lo confronta a nivel de debate, se da cuenta que no hay nada detrás. Pongo un ejemplo y lo señalo, ¿no? Preguntarnos cómo van a financiar las propuestas de campaña. Sale la candidata o el candidato y se avienta el super video en Facebook diciendo precisamente, yo voy a promover las energías limpias y voy a conseguir esto, etcétera, etcétera. Perfecto. Y entonces uno le pregunta a través de redes, ¿cómo? ¿Va usted a hacer una iniciativa legislativa? ¿Va usted a disminuir los impuestos o va a aumentar estas contribuciones? ¿Propone usted que comience Pemex a invertir en este otro aspecto? Y lo dejan en blanco, porque realmente no hay un trasfondo. Todo se está volviendo más este tema mediático, de imagen, de difusión, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es ahí donde ya necesitamos, de repente, dejar ese aspecto mediático, reducir la importancia y meter más el aspecto real, ¿no? Y esa es una exigencia que sí nos corresponde a ciudadanas y ciudadanos, precisamente a través del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Cuando vemos nosotros la publicación, sí está muy bien la publicación, está perfecto, pero cuestionarlo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Bajo qué efectos? ¿No? O sea, queremos un poquito más. No basta con el tweet, no basta con el video, ¿no? Quedaría solo en el análisis o podrían influir para las próximas elecciones a gubernaturas, porque el sur no es igual al norte en su consumo de redes sociales. Tiene usted toda la razón, o sea, hay una distinción también en consumo de redes sociales. No es lo mismo, me parece, el consumo que puede tener la Ciudad de México, ¿no? Que puede tener, por ejemplo, Guerrero o Oaxaca, en cuanto a temas, en cuanto a cantidades, en cuanto a números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me parece, insisto, que en esta videopolítica, como lo señala Sartori, o en esta civilización del espectáculo, lo que tenemos que hacer de forma generalizada es exigir una materialización de todo lo que estamos viendo en las redes, ¿no? Se da también este fenómeno donde el debate político ahora se da a través de Twitter, ¿no? A partir de Trump, incluso las órdenes. Entonces uno dice, bueno, está perfecto que ustedes, una cosa es el gobierno abierto, que me parece perfecto que se dé a conocer información por parte del gobierno informativa, pero otra cosa es que se pretenda gobernar precisamente a base de tuitazos. Ciertas acciones pues, se tienen que hacer bajo una forma determinada y se tienen que además seguir determinadas reglas, ¿no? Entonces, mire, yo recuerdo el caso en particular de un presidente municipal de Naucalpan, de Juárez, en el Estado de México. No recuerdo ahorita el nombre, pero señalaba él el informe de gobierno. Y entonces era un video de YouTube de un niño que se levantaba en la madrugada, ¿no? Salía el sol, entonces tenía que levantar muy temprano y lo tomaban en el video que iba a la escuela y todavía era de noche, ¿no? Y entonces estaban las calles solas y le ladraban los perros. Y de repente salía el sol, curiosamente llegaba a la escuela que tenía los colores que coincidían con el presidente municipal y con el partido político del presidente municipal, y se ponía muy contento el niño y jugaba, y entonces, ¿no? Este nuevo gobierno en Naucalpan que nos ha dado tantas cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Tal.
Entonces, cuando yo veo ese video en YouTube, digo, eso está muy interesante, pero pido por transparencia el informe de gobierno, y lo que me respondió el municipio de Naucalpan es el video. O sea, no, pero pues eso no es un informe de gobierno, ¿no? Eso es un video que se hizo para, como tratar de publicitar el informe de gobierno. Pero ¿dónde está el informe? ¿Dónde están los datos de me gasté tanto en salud, tanto en educación, tanto en calles, tanto en asfaltado? No existía. Entonces, me parece que ese es justo el aspecto que no debemos de perder como ciudadanos y como ciudadanos. Más allá del tweet, más allá de la publicación, más allá de tal, ver si en la realidad se están cumpliendo las acciones de gobierno. No, no convertir las redes en el escenario principal donde se dan estas discusiones. Y, insisto, no permitir que se gobierne a base de tweets o de videopolítica. También un ejercicio que me parece muy interesante es confrontar diversas fuentes. Si uno nada más sigue en redes a una sola fuente, pues se queda con la información que le da esa fuente. Entonces, en ocasiones me parece que es importante seguir a distintas fuentes para poder precisamente comparar la información. Una situación muy relevante que se va a dar y que todavía no ha sido analizada claramente por el Tribunal Electoral ha sido la siguiente. Ya quedamos que la calumnia electoral se produce cuando una candidata o un candidato miente respecto del opositor, ¿no? O lo hace también un miembro del partido. Yo digo que la candidata María Lourdes Cortés no está titulada como médico y resulta que me enseña su título, ¿no? Y entonces yo mentí. Pero ¿qué pasa cuando la candidata o el candidato miente sobre sí mismo? Las fake news, que se van a poner súper de moda. Y entonces, cuando yo fui presidente municipal, no, hombre, arreglé todas las calles del municipio y quedaron perfectas. Y va usted al municipio, pues se da cuenta que las calles son una desgracia. Procedería ahí que una ciudadana o un ciudadano presente un procedimiento especial y diga, yo vengo precisamente a solicitar que se retire ese spot porque lo que está diciendo el candidato es totalmente falso. Y aquí están las fotos, ¿no? Es más, mire, aquí hay un video de las calles que demuestra el número de baches y los monumentos a los agujeros que hay. Sería muy interesante. Y me parece que es una situación que también se va a dar, ¿no? Porque, insisto, ya tenemos previsto que se mienta respecto de otros. Pero ¿qué va a pasar cuando las candidatas y los candidatos comiencen a mentir sobre ellos mismos, ¿no? O a distorsionar datos, ¿no? Aquí no hubo COVID. Durante mi presidencia municipal hubo 0 casos de COVID. Pues a ver, hay que ver, ¿no? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cómo llega usted a ese dato? ¿Se refiere a que 0 personas fallecieron por COVID? ¿Se refiere a que 0 personas se infectaron? ¿Se refiere a que todas las personas que tuvieron COVID fueron debidamente atendidas? Entonces, ese también va a ser un paso, maestro Valencia, que me parece necesario. O sea, insisto, todavía hay algunas piezas que nos hacen falta. La maestra Fran Rodríguez, por favor. Sí, gracias. Bueno, quisiera aportar, bueno, primero buenos días, buenos días. Quisiera hacer alguna aportación. Bueno, yo lo veo más como, bueno, la otra cara de la moneda es que se impulsara más como el debate a través pues, de los medios de información, que ya no se hicieran tanto los gastos, porque los gastos en propaganda cuando ya es periodo de campaña, pues vemos que gran parte de lo que se destina para financiamiento se va a comprar propaganda. Entonces mi idea es como más que se hicieran como estos debates ¿no? Cómo vas a lograr lo que estás proponiendo en tu propuesta de campaña, cómo lo vas a, pero con datos precisos, con información que digas, bueno, que sí está aterrizado a la realidad y no que nada más así como el imaginario, ¿no? Como que sí, voy a generar tantos empleos, pero no decimos cómo lo vamos a hacer, no dan ese dato. Entonces sí sería, pues, aterrizar a la realidad, dar información más completa y que pues fuéramos con el tiempo reduciendo los gastos de propaganda, gastos que no se tendrían que para que no nos salga tan caro las campañas,
Y sí, pues hacer uso de las redes sociales. Obviamente, pues yo creo que sí le hace falta, como usted lo menciona, regularlas, ¿no? O sea, tener más ahí como, pero es un dilema, porque también si regulas las redes sociales, estás afectando la libertad de expresión, ¿no? Entonces sí, así como que es un tema que todavía hace falta mucho por trabajar y como dejar bien claro hasta dónde termina y hasta dónde empieza, ¿no? Ya, Para no afectar derechos. Y bueno, esa sería mi aportación. Gracias. ya, muchísimas gracias. Yo coincido con usted. Me parece que si se hiciera una regulación, justo es un ensayo que estoy elaborando, se tendrían que tomar esas 6 características que vimos del marco jurisprudencial como modelo, ¿no? Y lo que propongo es a partir de una teoría jurídica que se llama el garantismo. El garantismo jurídico lo que señala es una doctrina que propone, entre otros, el profesor Luigi Ferrajoli. Y el profesor Luigi Ferrajoli me cae muy bien porque él dice, todos debemos de partir de la idea de que el gobierno siempre quiere hacer las cosas mal y siempre quiere, ¿no? Siempre quiere obtener beneficios. Hay que desconfiar del gobierno. Y precisamente como hay que desconfiar del gobierno, y el gobierno siempre quiere ver cómo viola nuestros derechos, ¿no? Por eso me cae bien el profesor Ferrajoli, porque creo que es muy realista. Dice, pues lo que necesitamos es establecer garantías para que esos derechos sean efectivos. Por eso se le llama la teoría del garantismo jurídico. Entonces, dice él, las garantías deben de ser precisamente mecanismos, instituciones o leyes que permitan que realmente se cumplan esos derechos. Entonces, a mí me parece que si se va a entrar a regular el tema de las leyes, lo que tienen que hacer es garantizarnos precisamente, perdón, de las redes sociales, lo que tienen que hacer es garantizarnos precisamente nuestro derecho a la libertad de expresión. Y tendrían que al menos tomar esas 6 características que vimos en el marco jurisprudencial como modelo, ¿no? Es decir, no pueden llegar a la censura previa, tienen que reconocer la doble dimensión de la libertad de expresión, tienen que reconocer que no pueden aludir al orden público o al bien común como un elemento de censura, tienen que reconocer que las personas públicas deben de tener una piel más gruesa y resistir una crítica más fuerte, tienen que reconocer que las expresiones sobre temas de interés público y de interés político tienen una mayor relevancia y por lo tanto una mayor protección. Es decir, me parece que en la medida en la que reconozcan eso, va a ser una buena regulación. Porque además esas características, insisto, no me las saco de la manga. Salen precisamente de toda la jurisprudencia que se ha emitido por la Suprema Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Electoral sobre la libertad de expresión. Es decir, me parece que sería regular sobre lo que ya existe. El problema, creo, es cuando se quiere regular a un nivel súper detallado, ¿no? Que como lo veíamos ahorita, ¿quién va a ser influencer? Pues hombre, si usted toma en cuenta nada más el número, deje fuera otros aspectos, como la relevancia de la persona, o insisto, ¿usted es influencer en qué ámbito? A lo mejor yo puedo ser influencer en el ámbito de la música, o influencer en el ámbito de la cerveza artesanal, pero pues ese es mi nicho, ¿no? Como se dice. Entonces, insisto, si se trata de hacer una regulación tan exacta, tan precisa, ahí es cuando creo que nos podemos meter más en dificultades. Entonces, en principio me parece una regulación sí puede ser difícil, por lo menos tendría que tomar en cuenta estas 6 características, si se va a hacer, y no querer ser tan ambicioso. Por otra parte, con lo que usted comenta, pues reducir el costo, ¿no? El financiamiento que se recibe, me parece que no solamente en campaña, sino también fuera de campaña, yo estaría de acuerdo, pero también aprovechando la reforma electoral, pues acortar los periodos de las elecciones. La verdad es que tenemos unos periodos larguísimos, ¿no? Es muchísimo. 3 meses en los cuales a ustedes le están bombardeando con spots, sale usted a la calle y en todos lados está la misma lona o el mismo gallardete de la misma candidato o candidato que ya se lo sabe de memoria, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, la propaganda impresa ya está totalmente superada. De nada me sirve ver la fotografía del candidato o la candidata y el eslogan menso. Perdón, pero es la realidad, ¿no? O sea, eso ya no convence. Y si a mí no me convence, a nuevas generaciones como ustedes, pues mucho menos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿yo por qué voy a votar por esa persona? Simplemente por la foto, que se ve evidentemente photoshopeada, y el eslogan pegajoso, ¿no? Eso no me dice nada. Entonces, como usted lo comenta, creo que las redes lo que dan es la posibilidad de ser no solamente receptores de información,
sino emisores de información y ser contestatarios con las autoridades y con los gobiernos. Y como usted lo plantea, cuando ellos señalan una propuesta, entonces lo que nos toca es cuestionarla, ¿no? Por ejemplo, cuando el Partido Verde Ecologista de México proponía la pena de muerte a secuestradores, nada más había que considerar dos detalles. Primero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que aquellos países que hayan revocado la pena de muerte la vuelvan a implantar. Entonces, si le hacíamos caso a la propuesta del Partido Verde, estaríamos violando un tratado internacional y México tendría responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haría el oso internacional, nada más para empezar. Primero, entonces esa propuesta era jurídicamente, legalmente inviable, era inconstitucional, ¿no? Y yo no quiero creer que pues, el Partido Verde no tuviera una sola abogada o un solo abogado que no les dijera, oigan, esto que estamos proponiendo viola tratados internacionales, ¿no? En fin. Pero además de eso, una vez que uno lo razonaba, decía, ok, la pena de muerte se aplica al secuestro. ¿Y por qué no al homicidio? Porque si lo aplica al secuestro y no al homicidio, lo que va a pasar es que el secuestrador, cuando se vea atrapado, va a matar a la víctima para que se le juzgue por homicidio y no por secuestro. Porque el delito de mayor gravedad absorbe el de menor gravedad. Y no se le puede juzgar por homicidio y por secuestro, solamente se le juzga por homicidio. Entonces, además era una propuesta totalmente infructuosa, que lo único que iba a hacer era volver más violentos a los secuestradores. Entonces, justo ese me parece que es el tipo, ¿no?, de reflexiones que tenemos que hacer y, como usted lo comenta, confrontar a las autoridades y a los gobiernos, pero desde ahorita, ¿no? Me parece que sí se está dando. ¿Cómo se dio, por ejemplo, con las marchas feministas, ¿no?, cuando no son atendidas por la Presidencia de la República y entonces pues viene esta reacción? ¿Cómo se da cuando se postulan a candidatas y candidatos que tienen antecedentes penales, ¿no? Y ya entonces está diciendo que realmente no deberías de postular a esta candidata o a este candidato porque tienes tus antecedentes. Entonces, sí, me parece que la red social nos da esa facultad de poder ser no solamente receptores, sino emisores. Pero como lo comentábamos con la maestra Marín, en esta política 4.0, pues es a donde tenemos que evolucionar, ¿no?, a estar forzando a que ya no solamente nos digan la propuesta, sino también el cómo se va a hacer. ¿Correcto? Y tenemos otra participación de la maestra Patricia Escobar, no sé si todavía o ya no. No, ya ¿Ok? no me. Perfecto. Bueno, si ya no hubiera alguna otra opinión, alguna otra duda o algún otro comentario, pues concluiríamos con esta sesión. De mi parte, pues agradecerles muchísimo su atención, agradecerles totalmente su disponibilidad. Esta presentación la pueden ustedes encontrar en Prezi, con mi nombre, Atos Cuevas, pero si me permiten también un minuto, voy a tratar de compartirles el link. Hacer una copia, configurar, compartir el enlace. Aquí lo tengo. Voy a copiar el enlace, lo voy a publicar aquí en el chat. Si les resulta de interés, a través de este enlace, pueden acceder a la presentación. Si ustedes tienen Prezi, pueden visualizarla, y si ustedes pagan esta aplicación, pueden incluso descargarla. Por favor, está ahí para lo que todas ustedes y todos ustedes deseen. Pues nada, les agradezco muchísimo su atención. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias. Hasta luego.